Shalom. Nos toca ahora revisar la Parashat Vaigash en el capítulo 44, versículo 18, y vamos a llegar hasta el versículo 30. Esta es la primera aliyá, dice la Torá. Se acercó a él Yehudá y dijo: por favor, mi señor, hablará ahora tu siervo una palabra en los oídos de mi señor, pero no te enojes con tu siervo, ya que tú eres como el faraón. Mi señor había preguntado a sus siervos, diciendo: ¿acaso tienen ustedes padre vivo y otro hermano? Y contestamos a mi señor: tenemos vivo a nuestro padre anciano y un hermano joven de su ancianidad. El menor, su hermano murió, y quedó él solo de su madre, y su padre lo ama. Pero tú dijiste a tus siervos: bájenlo a mí para que ponga mi ojo sobre él. Y contestamos a mi señor: ¿no puede el muchacho abandonar a su padre? Pues si abandona a su padre, éste morirá. Pero tú dijiste a tus siervos: si no baja vuestro hermano, el menor, con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Ocurrió que cuando subimos hacia tu siervo, mi padre, le referimos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: vuelvan, compren para nosotros un poco más de alimento. Entonces le dijimos: no podemos bajar. Si está nuestro hermano el menor con nosotros, entonces bajaremos, porque no podremos ver el rostro del hombre si nuestro hermano el menor no está con nosotros. Entonces dijo tu siervo, mi padre, a nosotros: ustedes saben que 2 hijos dio a luz para mí mi esposa Rachel. Salió uno de mí y dije: fue desgarrado, y no lo vi hasta ahora. Si han de tomar también a este de delante de mí y le sucediere una desgracia, bajará mi ancianidad con mal al sepulcro. Pues ahora, cuando yo llegue con tu siervo, mi padre, y el muchacho no está con nosotros, siendo que su vida está ligada con su vida. Bien, esta es la primera aliyá, y se retoma la situación en la cual se está confrontando a Safanat Paneach por las prisiones en las cuales ha estado ahora Benjamín sujeto a causa del problema que se dio con el robo de la copa, que al final nosotros vemos que no es un robo, sino que es un plan que ha trazado Yosef, como hemos estado mencionando, para conocer si la conducta de sus hermanos ha cambiado o sigue siendo la misma con respecto de cuando él vivía con ellos allá en la tierra de Canaán. Tal vez, como platicamos, tal vez entre ellos, quienes siempre han tenido una buena relación entre estos 10 hermanos, el problema se suscitó con los hijos de la esposa amada, que es el caso de Rachel. Así que si volvemos a poner en la misma situación a estos 10 hermanos, en las que pueden hacer desaparecer a uno de los hijos de Rachel, esto haría saber a Yosef si ellos han cambiado o no han cambiado. El que de inmediato toma la iniciativa es en función de la promesa que ha hecho a su padre, es Yehudá. Cuando ya Benjamín ha de ser defendido, lo hace directamente Yehudá. Los argumentos que presenta ante Yosef son precisamente hablar de forma clara lo que ha sucedido con su padre y la razón de la defensa que él está haciendo por Benjamín. Todo esto obviamente va a permear en la mente, en la conciencia de Safanat Paneach, que es Yosef, para empezar a entender el cambio auténtico en la vida de sus hermanos, de cada uno de sus hermanos. Los argumentos los considerará perfectamente válidos. Y ahora, como hemos acostumbrado a través de este pequeño fragmento de video, dejamos al final de cada aliyá una reflexión que nos pueda ayudar a nosotros. ¿Cuál es esta? Pues obviamente, ¿no? La defensa de los nuestros es obvia, pero también el cumplimiento de su palabra, que Yehudá
ha hecho con su padre. Obviamente, también el valor y el coraje que acumuló para poder enfrentar a un hombre tan importante. Todo lo que nosotros debemos hacer para defender nuestros conceptos, para defender nuestros ideales, no importa a quién nosotros enfrentemos, a fin de defender a lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra familia. No importa que muchas veces sea a costa de nuestra propia vida, pues la vida de uno de los nuestros peligra. Esto es lo que nosotros aprendemos en esta aliyá número 1 de la Parashá Vaigash, y no habla sino del gran ideal y del cambio que cada uno de estos hermanos ha hecho desde los acontecimientos ocurridos con Yosef. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.